el libro lo pueden abrir en cualquier parte, lo pueden ir leyendo, pero nosotros vamos a hacer lecturas en conjunto, ¿ya? El autor les escribe una carta a los jóvenes sobre qué va a llegar, sobre su obra, sobre su infancia, sobre también su época juvenil, y les cuenta qué es lo que va a realizar cuando vaya. Hola chicos o chicas, me piden que les escriba y les cuente quién soy. Difícil tarea porque no les veo la cara, ni los ojos, ni la sonrisa. A mí me gusta hablar de frente, mirando, porque también los gestos, los movimientos del cuerpo, los ojos, son y constituyen lenguaje. Escribir, leer o amar es adentrarse en el espacio de lo desconocido. Es descubrir, entusiasmarse, irse. En realidad es como viajar con los sentidos bien puestos. Y cuando escribo, siempre sé dónde comienzo, pero no a dónde llego y cómo. Y yo creo que los jóvenes de alguna manera tienen la posibilidad de dialogar, ¿no? No con un sujeto escritor, sino que también con una obra, ¿no? Y con un tipo de memoria cultural que en este caso les ayuda, digamos, ¿no? A viajar hacia otras latitudes, hacia otras experiencias, hacia otros lenguajes. Me llamas brujo y te apartas, me llamas brujo y te escondes de mí, pero aún no te toco tu corazón. Hermana, aún no cambio tu pensamiento. De lejos lo vi, hija, de lejos lo sabía, grande fue mi sueño, mi revelación. Blanquito amanecía el cielo desforrado, con 2 caballos negros garañones. ¿Con qué ungüento me curaré las heridas? No, señorita, no vote aquí, en este mi albo e inmaculado territorio. Esa, su guagua suya, no ensucia. Hágala vivir, señorita, se lo pido, se lo ruego, se lo ordeno así. ¿Cómo lo interpretan o qué sentido le dan? Como que las mujeres que son de mayor edad no ven como algo malo el machismo. Ellas cultivan el machismo. Y fue como la nueva generación, como las hijas de esa generación, las que empezaron a decir que no, que en realidad las cosas no tenían por qué ser así. Porque si uno conversa con nuestras abuelas o con alguna, no sé, con una tía abuela, ellas ven de una buena forma que es bueno, por ejemplo, como les decía Chegaray, de servirle el plato al hombre, de esperarlo en la casa, de tenerle las cosas listas. Pero nuestras mamás tal vez o nosotras mismas ya sabemos que o tenemos otro tipo de pensamiento. Sentí que me comuniqué mucho con personas del colegio que nunca compartí. Me gustó el hecho de saber lo que los demás pensaban, que yo no, lo que yo decía no era único, que quizás otras tenían otros puntos de vista, entonces eso me llamó mucho la atención. Cuando le tocas a los chicos temas que les atañen, se entusiasman y son capaces de hacer análisis que no hacen los adultos. Entonces, a mí me parece súper interesante y súper motivante que algo que no fue escrito especialmente para jóvenes o para niños sea un motivo de lectura y de interés para ellos, ¿me entiendes? O sea que me parece que las lecturas no tienen edad, no son esto es para niños, esto es para adultos, esto es para jóvenes, sino que todo es conversable, depende de cómo se aborda. Pensamos que naturalmente esto es algo que va a quedar como un poco, va a permanecer en su recuerdo, digamos, para toda la vida, digamos, porque no son cosas comunes. Y creo que eso es sumamente marcador. Cuando lo vives a los 15, 16 años, yo no creo que se olvide. Es también darle un sentido distinto a la lectura, un sentido distinto a lo obligatorio, a lo evaluado, sino también enmarcar la lectura en un espacio no solo de democracia cultural, sino también de enriquecimiento, de compartir, de hacer tejido social. Cuando comenzamos a leer el libro, eso me impactó bastante el lenguaje que usaba. Y la manera en que entre todos nosotros demostramos nuestras opiniones también lo llevó a cabo que nosotras comprendiéramos también mejor el libro. Después de un mes llega el autor a visitarlo a la escuela y ahí se produce el encuentro entre los niños y el autor y el diálogo en movimiento se concreta.
material que tienen, permitir que la literatura tenga un espacio en los colegios y contribuya al diálogo y al pensamiento y a las emociones, al desarrollo de las emociones entre todos nosotros. Nosotras la otra vez hablábamos que, por ejemplo, teníamos una azotea, un lugar donde nosotros nos sentíamos bien. Entonces, ¿cuál fue su azotea en el momento en que escribió y que usted decía que también era parte de un miedo de ir a salir en la sociedad y comunicarse y todo? Pero en los momentos que usted escribe, ¿cuál es como su lugar favorito? ¿Cómo se siente bien? Cuando estoy escribiendo es cuando yo me siento a salvo y cuando yo estoy bien, o sea, es mi espacio de libertad. Estar sentada escribiendo es mi espacio de libertad, porque yo ahí, ¿qué hago? Puedo vivir todas las vidas que yo quiera, la de esta mujer que está loca, la de esta otra persona que tal otra cosa, la de esta otra persona que tal otra cosa. Incluso la vida de los personajes secundarios también las vivo yo. El hombre encerrado ahí que no lo deja salir y hasta el pájaro soy yo. O sea, soy todo cuando lo estoy escribiendo. Entonces, esas vidas yo las vivo en el momento que estoy escribiendo, pero sin correr el riesgo ni de necesidad de ser loca, ni asesina, ni tener que ir a la cárcel, ni... Es un agrado para mí poder estar acá en Illapel. Siempre se nos pregunta cuáles son las motivaciones que nos hacen escribir. Y se escribe para comunicarse, ¿no? En definitiva, hay una intención de comunicar, ¿no? Algunos, en este caso, sentimientos, hechos, emociones, acontecimientos. Y el hecho de de encontrarnos con la autora, que también sea poco, hace que podamos conocer un poco más de cómo fue creada esta historia, de lo que ella también pensó y vivió en los momentos en el que lo estaba creando, por qué lo creó. Son lectores activos, es decir, son parte activa de la lectura, que ellos están coescribiendo el libro en ese momento que lo están leyendo junto con el autor, porque al ser ellos los que llenan esos espacios que quedan sin explicar, están ejercitando su imaginación de una manera sumamente activa. Y que al mismo tiempo hizo que las chicas que participaron fueran perdiendo un poco el miedo de enfrentarse con una persona que de alguna manera muchas veces aparece como un poco distante del lector, que son los autores. No, porque uno escribe y, como se dice en literatura, uno lanza el libro y el libro en general cae al vacío, ¿no? Se lanza al vacío. Pero cuando el libro es recibido, comentado, leído, y sobre todo con jóvenes, entonces yo creo que uno sabe para quién, sabe cómo, y eso tiene continuidad. Fue bonita porque cada vez que íbamos leyendo más me iba imaginando cosas. Y el encontrarnos con la autora también es un recurso que es muy bueno para nosotros mismos, para poder entusiasmarnos más con la lectura. Es bien interesante leer en grupo, uno aprende más, le da interpretaciones al libro que quizá no se las da cuando no está solo. Lo disfruté, compartí y hice lo que yo quería hacer, o yo dije lo que yo quería decir. Me decían llevarme como a otro mundo, me sacaban de la realidad.